Empiezo diciéndoles que es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Tuve el placer, el honor de llegar el domingo en la mañana a México. O sea que pude ver en el aeropuerto el segundo tiempo del partido con Alemania. Así que, felicitaciones a México. Vamos, ojalá que nos encontremos con Uruguay un poquito más adelante en la Copa. También tuve el gusto de trabajar 2 días en el DF con los supervisores sobre estos temas de evaluación. Y bueno, quiero agradecer a la Secretaría de Educación Pública por la invitación y por el interés que tuvieron en el libro que escribimos con 2 colegas de Uruguay, Beatriz Picarón y Graciela Laureiro, que ustedes tienen en sus manos. Y agradecerle a Lisa, a Pedro Velasco y a la gente aquí de Guerrero por estos días. Y he estado, algunos me habrán visto, yo anduve mezclado entre ustedes, sobre todo ayer en la mañana y en los momentos de las comidas. Me gustaría hoy dejar 4 ideas principales. Una, que podemos hacer en el aula evaluaciones que promuevan más la reflexión de nuestros estudiantes. 2, que para eso es muy importante el tipo de situaciones que les proponemos. Y voy a conversar un poquito y a mostrarles ejemplos de lo que son situaciones auténticas. 3, que deberíamos utilizar mucho más la evaluación con carácter formativo, calificar menos y usar más la evaluación como una herramienta de aprendizaje. Les voy a dar algunas sugerencias de cómo trabajar eso con los maestros. Y 4, lo otro que es muy importante que querría comunicar hoy es que los maestros pueden hacer cosas mucho mejores de las que hacen habitualmente. Para eso lo único que hace falta es darles un espacio donde puedan revisar lo que vienen haciendo y pensar modos distintos de hacer las cosas. Ya les voy a contar y un poco el taller que van a tener a continuación de esta conferencia tiene que ver con eso, con cómo organizar ustedes como supervisores o los ATPs actividades con los maestros. Entonces, empiezo simplemente recuperando un par de frases del documento de aprendizajes clave. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica. La evaluación es parte de la enseñanza, como elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. Busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad. Y luego en otro lugar dice que en las aulas se propicia un aprendizaje activo, situado, autorregulado, dirigido a metas, colaborativo, que facilite procesos de construcción de significado. Esto es lo que pretendemos, pero siempre entre lo que nos proponemos hacer y la realidad muchas veces hay una distancia importante. Y una de las mejores maneras de ver qué es lo que estamos realmente enseñando en las aulas y qué es lo que estamos buscando que los estudiantes aprendan es mirar las evaluaciones. Las evaluaciones de algún modo nos abren una ventana a qué es lo que los alumnos están aprendiendo. Entonces les voy a poner 2 o 3 ejemplos, después les voy a contar de dónde salen. Este es de aquí, de México, hay otros que son de otros países. Esta es una tarea de evaluación de 6º año de primaria. Las traje originales así para que vean que son tareas hechas por maestros. Dice, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Segunda pregunta, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así seguía la actividad con otras 4 veces la misma pregunta, cambiando la cantidad de metros, la cantidad de moños. 6º de primaria. Entonces uno dice, uno esperaría que un alumno tuviera ya en ese momento un nivel matemático y un tipo de situaciones un poquito más complejas.
Este es del Río de la Plata, de mi país. Lee atentamente y resolvé. Laura comió 5/9 de un chocolate y le convidó a su hermano la mitad de lo que quedaba. ¿Qué fracción del chocolate comió el hermano de Laura? ¿Qué fracción del chocolate comieron entre los dos? Nadie usa las fracciones para repartir chocolate. Cuando uno come chocolate o reparte el chocolate no lo hace de esta manera. Entonces este es un intento del maestro, de la maestra, de llevar a una situación cotidiana las fracciones, pero falla en cuanto a que sea una situación en que realmente pueda encontrarse un estudiante en la vida cotidiana. Esta es bastante dura por el tipo, fíjense, pregunta, ¿cuántos tipos de mapas conoces? El niño obviamente copió, conoces, lo escribió así como está escrito, y dice la división política, la división de América, la división de Ártica, la división política de Europa. ¿Has usado algunos? ¿Por qué? Y él dice, sí, para conocer islas, países, municipios, mares, costas, ríos y números que ha visto ese país. Fíjense que son tareas, pongo un ejemplo más, esta es de secundaria, biología, se le da una imagen de una neurona del sistema nervioso y el alumno tiene que identificar las partes más importantes y anotarlas. Lo común a estas tareas es que son tareas demasiado simples. El estudiante lo único que tiene que hacer es recordar y memorizar y en situaciones artificiales. Y este tipo de tareas tienen un predominio muy importante en nuestras aulas, en toda América Latina. Entonces, lo que voy a intentar hoy comunicarles es cómo, primero lo que ya dije, la evaluación me abre como una ventana que me permite ver que, o sea, yo puedo observar, ir y observar al maestro trabajando en el aula, pero a veces lo que ocurre cuando uno va de visita, si es un supervisor más todavía, como que hay una pequeña obra de teatro y todo el mundo está nervioso. En cambio, mirar las tareas de evaluación es un modo a veces mucho más efectivo y también más efectivo de que los maestros puedan discutir entre ellos a partir de las tareas que cada uno está proponiendo, que irse a observar unos a otros dando clase, que es mucho más difícil de hacer. Y al mismo tiempo lo que querría comunicar hoy es que la evaluación además es un punto de partida para cambiar la práctica de enseñanza. Cuando uno piensa, analiza la evaluación y se da cuenta que tiene que mejorarlo, automáticamente eso le exige a uno cambiar el modo de enseñar. Por eso, un poco el sentido del libro que ustedes tienen allí entre manos va en esa dirección. Es fruto de trabajo que hicimos los 3 colegas autores con una cantidad de talleres que hicimos con docentes en varios países de la región, devolviéndoles las tareas que ellos mismos usaban y discutiendo con ellos qué se proponían y cómo se podían mejorar. Es fruto del trabajo que hicimos en un diploma de evaluación de aprendizajes para maestros en Uruguay, era un diploma de 1 año, donde también estaba enfocado en cómo ir cambiando el modo de evaluar y cómo ir mejorando el modo de evaluar en el aula. Y además el libro recoge 2 trabajos de investigación muy amplios que hicimos en varios países de América Latina. En 2008 el primero, sexto de primaria, en lenguaje y matemática, y 2012 en secundaria en las áreas de ciencias naturales. Y allí tienen los países en los que fuimos. Y en cada uno de esos países lo que hicimos fue 2 cosas. Una fue entrevistar y conversar con los maestros sobre cómo evaluaban, qué tareas ponían, cómo calificaban, qué cosas tenían en cuenta, cómo usaban la evaluación. Y lo otro que hicimos fue pedirle a cada maestro que entrevistábamos que nos mostrase algunas de las propuestas que él le daba a los niños cuando hacía evaluaciones. Y le pedíamos su autorización para tener una fotografía de esas tareas. Y así fue que tenemos un banco como de 8.000 registros fotográficos de tareas de evaluación de sexto y tercero de secundaria de esa cantidad de países que les mostré recién. Los ejemplos que acabábamos de ver están tomados de esta base de registros. Entonces, un primer elemento para ustedes. Les digo que la presentación va a quedar a disposición de ustedes a través de la Secretaría para que estén tranquilos de que van a poder acceder a todas estas diapositivas e imágenes.
Cuando uno analiza una actividad de evaluación, una tarea, hay dos cuestiones centrales en las cuales enfocarse. Por un lado, en la consigna, la pregunta, el enunciado, qué es lo que se le pide al estudiante que haga. Y allí aparece una primera pregunta clave, que es la que está con el número 1, ¿qué procesos cognitivos requiere resolver esto que me están pidiendo? Y el segundo aspecto que es clave mirar es cuál es la información o la situación en la que se pone al estudiante. Y esa es la segunda pregunta que está aquí. Y yo voy a responder y a ejemplificar estas dos preguntas, y son dos pistas que les voy a dejar y en las cuales ustedes van a trabajar en el taller luego de la conferencia, que es cómo trabajar con los maestros en el análisis de los procesos cognitivos por un lado y en la creación de situaciones auténticas para la evaluación por otro. Entonces, voy a hacer un recorrido a través de ejemplos por 5 grandes categorías de procesos cognitivos y de situaciones, y al final lo voy a resumir. Hay tareas cuya respuesta solo requiere recordar y reproducir algo que se dijo en clase o que se leyó en un libro de texto. Esto que tienen delante es un ejemplo de eso. Es una prueba de química donde el alumno tiene que formular ciertos compuestos químicos, por ejemplo el trióxido de dicloro, y luego se le dan fórmulas y él le tiene que poner el nombre a cada una de esas fórmulas. La tarea requiere memoria y no tiene demasiada significación. Fíjense ustedes que dice prueba especial de química. Cuando yo leo prueba especial me imagino que algunos alumnos se juegan la vida en cómo le va en esa prueba. Apuesto el resultado de Uruguay contra Rusia del próximo lunes. Apuesto a que, salvo los profesores de química que estén en la sala, nadie más puede hacer este ejercicio de los que estamos aquí, yo el primero. Y todos somos docentes, supervisores, educadores, y lo que más me resulta trágico es pensar que algunos estudiantes tal vez reprueben y tal vez terminen abandonando el sistema educativo por no poder responder esta prueba especial. Entonces, ahora vuelvo, pero esta es una tarea entonces que solo requiere memoria y que no tiene ningún contexto. Ven que les pongo allí sin contexto. Allí el alumno siempre en abstracto tiene que hacer esas fórmulas y nombrar los compuestos. Un segundo ejemplo del mismo tipo. Esta es una prueba de biología de secundaria, que es el colesterol. ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana? ¿Qué factores pueden causar un alza del colesterol? Etcétera. El alumno, ¿qué tiene que hacer? Recordar lo que dijo el profesor en la clase o lo que leyó en el texto y contarle al profesor más o menos parecido lo que dijo. No tiene ningún problema, ninguna situación que resolver delante. De nuevo, reproducir sin contexto. Luego hay tareas que dan un pasito más. Ya vimos la de los moños. Allí ya no es solo recordar, sino más bien es aplicar, darme cuenta. El alumno tiene que hacer una pequeña inferencia, tiene que darse cuenta que tiene que usar una división, que para responder la pregunta tiene que dividir la cantidad de metros entre la cantidad de moños y eso le va a dar la respuesta, y luego hacer la división o plantearlo como fracción. Esto es lo que nosotros en el libro le llamamos tareas que requieren aplicar. Son tareas que en general son bastante mecánicas. En el caso de este claramente eran 6 iguales, el alumno ya enseguida se da cuenta de qué es lo que tiene que hacer. Y como les decía hoy, es una situación bastante artificial. Puede ser que alguien se ponga alguna vez a hacer listones y haga el cálculo, pero en fin. Esta es otra interesantísima de secundaria, que también consiste en aplicar en una situación artificial. Lo leo un poquito rápido. Un gato se mueve persiguiendo a un ratón sobre una trayectoria rectilínea. El gato comienza a perseguir al ratón desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos. Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 4 segundos más. A partir de ese instante comienza a moverse con aceleración, etc. En estas condiciones determina la aceleración del gato en los primeros 5 segundos, la velocidad del gato a los 12 segundos, etc. El alumno aquí lo que tiene que hacer es conocer de memoria y aplicar a esta situación las fórmulas de tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Son las 4 fórmulas más básicas de la física clásica. Velocidad, distancia sobre tiempo, etc.
Entonces, es una situación que requiere aplicar esas fórmulas a esta situación y es una situación artificial. Aquí hay un intento del profe de llevar esto a una situación real, pero es una situación artificial, ¿por qué? Porque ningún gato y ningún ratón corre en trayectoria rectilínea ni a velocidad constante, por un lado, y porque ningún físico se dedica a usar los conocimientos de física para analizar si el gato va a alcanzar al ratón o el ratón se va a salvar. En ese sentido es artificial, tenemos que pensar situaciones que se asemejen a aquellas en las que el conocimiento realmente se usa en la vida real. Aquí tienen ya un ejemplo más bonito desde mi punto de vista. Obviamente ustedes pueden discrepar conmigo con todo derecho y si fuésemos menos y tuviésemos más tiempo podríamos debatir un rato. Yo en general discuto estas actividades en estas presentaciones, pero en este caso no es posible. Fíjense la agudeza de este profe. Les dice, luego de una mañana de lluvia, a la hora del recreo varios alumnos quieren jugar al fútbol, pero en la cancha hay un gran charco de agua. Andrés, uno de los compañeros, propone, ¿por qué no le pedimos a la señora de servicio un lampazo? No sé si usan la palabra lampazo. Un lampazo es un palo como una escoba, pero con un costón de goma que sirve para extender, lavar los pisos, etc. Eso es un lampazo en mi país. Le pedimos un lampazo para extender el agua y que se seque más rápido. Analiza la propuesta de Andrés y responde, ¿estás de acuerdo con la idea de Andrés? ¿Por qué? ¿Cómo puede fundamentarse esa idea desde el punto de vista científico? Utiliza para la fundamentación los conceptos sobre cambio de estado, calor y temperatura que trabajamos en clase. Aquí ven que ya tenemos una tarea más interesante. Primero, no alcanza con saber de memoria. El estudiante tiene que enfrentar una situación nueva y tiene que usar los conceptos de cambio de estado para explicar por qué, si está de acuerdo o no, con que extender el agua con el lampazo va a acelerar el proceso de evaporación. Entonces, esto requiere del alumno haber comprendido y utilizarlo para dar una explicación que tiene que fundamentar. Es completamente distinto a que yo le hubiese preguntado, como en el caso del colesterol, cuáles son los estados de la materia, cuáles son los principales cambios de estado, etc. Allí me lo responde de memoria. Lo otro que tiene interesante la situación es que es una situación auténtica de la vida cotidiana, que puede ocurrir en el día a día de los alumnos. Este es otro modo, lo traigo por el tema de que también implica repartir chocolates, este es otro maestro de primaria, pero fíjense cómo plantea la situación. Para repartir 23 chocolates entre 5 niños, Vanessa pensó lo siguiente, 23 entre 5 me da 4 para cada uno, porque 4 por 5 es 20, me sobran 3, lo corto cada uno en 5 partes y le doy una parte a cada uno. En cambio, Joaquín lo pensó así, le doy 4 chocolates a cada uno, igual que Vanessa, pero con los 3 que me quedan, corto cada uno por la mitad y le doy a la mitad a cada niño. Y el último medio que me queda lo divido en 5 y le doy una parte a cada uno. Y la pregunta que le hace la maestra es, analiza si son o no equivalentes los repartos que hicieron Vanessa y Joaquín. Entonces, de nuevo, esta es una situación en que el alumno tiene que pensar, es un modo de repartir los chocolates que sí puede darse, es real, de ahí que la denominamos como situación auténtica y de la vida cotidiana. Y el alumno tiene que pensar sobre las soluciones y si son equivalentes. Cuarto, doy un paso más hacia 2 nuevas categorías. Por un lado hay tareas, hasta ahora dijimos, bueno, hay tareas que solo requieren recordar, otras aplicar, otras que requieren comprender. Y hay 2 categorías más. Hay tareas que requieren valorar, tomar posición, argumentar, y otras que requieren crear cosas, que son las más complejas y que es lo que deberíamos tratar de hacer con los alumnos si queremos formar ciudadanos reflexivos y críticos. La consigna es un poquito larga, pero es un texto sobre el anhídrido carbónico y el efecto invernadero. Y lo importante es, la consigna que le da la profesora a sus alumnos es, suponiendo que tú fueras un periodista, es casi al final el texto que tienen en pantalla, suponiendo que tú fueras un periodista que escribe una columna de divulgación científica en un semanario, deberás escribir un artículo que se titule Calentamiento global y desarrollo industrial, juntos o separados.
El artículo tiene que tener las siguientes características: contener argumentos a favor y o en contra de la relación entre esos dos aspectos, el calentamiento global y el desarrollo industrial, incluir la información de la gráfica que se presenta a continuación. Ven que es una gráfica donde en rojo está representada la temperatura media del planeta y en azul el desarrollo industrial, y hacer mención. En azul es la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera y la otra es la temperatura de la atmósfera, la roja. Hacer mención a la revolución industrial como hecho histórico. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta tarea? Primero, que es bastante compleja. El alumno tiene que interpretar un gráfico, tiene que leer un texto donde hay argumentos, hay científicos que están a favor y otros en contra de la visión de que el hombre está produciendo un cambio climático. Y el estudiante tiene que escribir un artículo como si fuera un periodista. Lo ponemos en una situación propia de la vida real, tiene que escribir un artículo. Y además ese artículo tiene que analizar los argumentos a favor y o en contra, y obviamente el estudiante puede tomar posición. Pero entonces aquí lo interesante es, primero, que el alumno tiene que crear algo, generar un artículo periodístico, tiene que leer e interpretar información. Además tiene que manejarse en una situación donde hay visiones contradictorias, donde hay perspectivas distintas dentro de la misma comunidad científica. En ese sentido es que el alumno, y él tiene que dar argumentos y eventualmente tomar posición. Por eso decimos que hay que evaluar o valorar argumentos y además hay que crear algo. Y algo parecido pasa en esta última actividad, que es un maestro que trabaja sobre el desarrollo sustentable y les da este texto a los alumnos. En un área verde con gran variedad de especímenes de flora y fauna autóctona se ha previsto la construcción de un shopping. El proyecto implica, por un lado, la destrucción de 3/4 partes de la flora del lugar y, por tanto, del hábitat de las especies animales. Pero al mismo tiempo es una fuente de mano de obra, porque se contrataría gran cantidad de obreros del ámbito local que, dado el reciente cierre de fábricas, se han quedado sin trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que pregunta el maestro? Primero, ¿cuál es el problema que se plantea en el texto? Y segundo, desde la perspectiva del desarrollo sustentable, ¿qué posibles soluciones le darías al problema? Entonces, como ven, de nuevo, lo pongo en una situación, en este caso es una situación social, una situación que hace a la vida en sociedad del mismo modo que la anterior, que la del anhídrido carbónico y el calentamiento global, en la que tiene sentido el contenido. Aquí el alumno, primero él tiene que construir el problema. De nuevo, es una situación que plantea conflicto de valores, el cuidado del medio ambiente por un lado, la creación de fuentes de trabajo por otro. Son dos cosas en principio valiosas, pero que están en contradicción aquí. Y el alumno tiene que proponer alguna solución al problema desde la perspectiva que estudiaron en clase del desarrollo sustentable y explicarla. Entonces, de nuevo, un ejemplo de cómo con no demasiada cosa uno puede colocar a los estudiantes en tareas que les requieren elaborar y reflexionar. Ven que si uno mira la diferencia entre estas tareas, por ejemplo esta, o responder esto, y estas últimas, lo que pueden ver es que hay como una gradación de complejidad creciente en lo que le pedimos a los alumnos. Entonces, de lo que acabo de mostrar, me interesa dejar en claro, primero, que uno puede mirar los procesos cognitivos en una tarea de evaluación y fijarse, los puede mirar con este lente de estas 5 categorías que están allí. Y le puede pedir a los maestros que lo hagan. Yo lo hago habitualmente, trabajo con los docentes, les pido que me traigan sus tareas. De hecho, se supone que todos, y espero que así lo hayan hecho, para el taller que viene luego les pedimos que trajeran alguna de las tareas de evaluación de docentes de ustedes. Y una primera tarea es leerlo desde aquí, desde estas categorías. Bueno, ¿esta tarea qué requiere del alumno? Solamente que reproduzca, recuerde lo que dimos y lo repita. Requiere que utilice y aplique el conocimiento a situaciones estándar. Requiere que realmente construya, comprenda y construya un significado y entienda de qué está hablando, piense sobre eso. Requiere que tome posición, que valore argumentos, que valore situaciones. Requiere que diseñe o que genere él, que produzca algo nuevo. Entonces son 5 tareas de complejidad creciente, todas necesarias. No estoy diciendo que esté mal
que los alumnos recuerden y reproduzcan o aprendan a aplicar cosas de manera más o menos mecánica. Eso es parte del aprendizaje. Lo que sí estoy diciendo es que muchas veces nos quedamos en esos dos primeros niveles y que si queremos formar ciudadanos y todo el enfoque de los aprendizajes clave va en esa línea, deberíamos avanzar hacia las categorías 3, 4 y 5. El segundo conjunto de categorías para analizar una tarea de evaluación es mirar la situación. Entonces, estas son como las 4 grandes categorías que uno encuentra. Una, preguntas que no tienen ningún contexto. Le doy una pregunta, le doy un ejercicio como las fórmulas de química, el alumno lo tiene que responder, pero no tiene ninguna situación que analizar, simplemente recordar o aplicar algo. Segundo, situaciones artificiales o escolarizadas, le llamamos nosotros, que solo se ven en la escuela, pero que no tienen que ver con la vida real, ¿no? Otro de mis ejemplos favoritos, no lo traje a pantalla, es la conversión de metros, de hectolitros, de decalitros. Esas conversiones que solemos en Uruguay las siguen haciendo en la escuela, utilizan unidades medidas que nadie usa. Yo siempre digo que me retrotraen en la infancia, porque fuera de la escuela nunca vi hectolitros, salvo una vez que fui a visitar una bodega y vi que en las bodegas de vino tienen unos toneles que miden en hectolitros. Pero en general esas unidades no se usan y en cambio los chicos utilizan todo el día los bytes. Esas mismas actividades las podríamos usar con bytes, gigabytes, terabytes y todas las unidades de medida de computación. Entonces, primera conclusión o primer eje fundamental es, tenemos siempre como esta tensión en educación entre quedarse en el plano de la memorización, la repetición, el conocimiento declarativo o dar el paso hacia la comprensión y la reflexión. Esto es una discusión en educación muy larga, viene de los años 70, donde ya 2 investigadores suecos, Marton y Saljo, acuñaron la expresión aprendizaje superficial y aprendizaje profundo, y luego eso fue, hay múltiples ejemplos en México, está por ejemplo en el área del lenguaje, todo el trabajo de Emilia Ferreiro, que va en la dirección esta de que el alumno escriba con sentido, está todo el enfoque de enseñanza para la comprensión de Gardner, etc. Entonces, una primera pista que es muy sencilla, es simplemente ponerse y los maestros enseguida se les ocurren cosas. Hay que empezar a pensar el tipo de preguntas que le hacemos a los estudiantes. Y es muy importante cambiar preguntas que piden una definición por preguntas que piden o que requieren explicar. Por ejemplo, una cosa es preguntar qué es un mamífero y otra cosa es preguntar por qué un murciélago es un mamífero y un pingüino no. Si yo pregunto qué es un mamífero, el alumno me va a dar la definición del texto y me va a repetir de memoria la definición. En cambio, la pregunta por qué un murciélago es un mamífero y un pingüino no, me exige haber entendido el concepto, la definición. Si a mí me toman distraído, yo cuando la primera vez me entró la duda, ¿está bien así? Porque el pingüino no es el pingüino, el mamífero, que es el que camina, y el murciélago que vuela. Entonces hay que haber entendido y tener cierta comprensión. O del mismo modo, no es lo mismo que pedir la definición de cuadrado y de trapecio que pedirle al estudiante que explique por qué un cuadrado no es un trapecio. O por qué la fotosíntesis... Al revés, perdón. Eso está mal, creo. ¿Por qué un cuadrado sí es un trapecio? No, no es un trapecio. Ahora me entró la duda a mí. Creo que es a la inversa. ¿Por qué la fotosíntesis es una reacción endotérmica? O ponerle una afirmación errónea para que el estudiante diga si es adecuada o no y lo justifique. Ok, entonces una primera cuestión que les dejo es, y que los profes enseguida cuando uno los pone a analizar y a discutir, bueno, pero ¿tú qué pretendes que el alumno haga con esto? Enseguida se empiezan a dar cuenta y empiezan a generar preguntas que requieran comprensión. El segundo paso que quiero dar es el tema de las situaciones. Aquí tomo un ejemplo de Wiggins, es un autor americano, un profe de 8º grado, es decir, de un segundo de secundaria, le pone esta situación a los estudiantes. Estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda, 24.000 clientes compran ropa cada año y cada mes se venden alrededor de 165 sacos, 750 camisas, 480 pantalones. Alrededor del 15% pide que la ropa
que la compra que hacen se envuelva para regalo y para eso se necesitan cajas y papel. El precio de todas las cajas es el mismo, el metro de papel cuesta 5 pesos, cada rollo de papel tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Entonces ven que es una situación que puede ocurrir en la vida real y se lo pone al estudiante en un rol. Tú sos el responsable de la sección de envolver regalos y tienes que planificar los costos para el año y quieres gastar lo menos posible. Entonces tu tarea consiste en recomendar a la sección de compras en un informe escrito. El alumno tiene que elaborar un informe, no solo hacer los cálculos, sino que comunicar lo que hizo. Además, luego hacer aritmética, tiene que usar porcentajes, tiene que hacer una cantidad de cálculos, o sea, no es una tarea que se resuelve de un único modo y que tiene una única respuesta correcta. Es una tarea que lleva tiempo, hay que producir un informe. Es una tarea que normalmente debería tener una instancia intermedia en la que cada alumno presente cómo la hizo y reciba devolución de otros y tenga una segunda oportunidad para mejorarla. Y es una tarea que si la hiciésemos acá seguramente la haríamos de modos distintos, llegaríamos a resultados diferentes. O sea que permite discusión en clase de cómo la hizo cada uno y qué formas de resolverla son más apropiadas que otras. Entonces, lo importante de esto de las tareas auténticas es que no quiere decir que no sea importante el contenido teórico ni la ejercitación, pero es como si uno enseñara a jugar al fútbol. ¿Sí? Imagínense que yo vengo aquí a darles, como vengo de Uruguay, que fuimos 2 veces campeones del mundo, vengo a dar una clase sobre fútbol, un curso. Entonces les hago la historia del fútbol, traigo mi PowerPoint, les hablo de las reglas, les hablo de la historia, les hablo de los fundamentos, de cómo jugar. Cuando ustedes se aburren de escucharme hablar, les digo, ahora vamos a ejercitar. Y entonces bajamos a la cancha y les enseño cómo se pasa la pelota, cómo se hace el saque de costado, cómo se levanta un tiro de esquina, etc. Pero nunca jugamos un partido. Entonces, después que hicimos todo eso, le digo, bueno, ahora evaluación. Evaluación escrita, pregunta de examen para aprobar el curso. ¿Quién hizo el segundo gol en la final del Mundial de 1950? ¿Alguien sabe? Alcide Gilla, era uruguayo. Uruguay le ganó a Brasil en Maracaná ese año. Les hago una prueba teórica, después les hago una prueba práctica. Vamos al campo de juego, cada uno tiene que patear 10 penales y el que hace 5 aprueba y el que hace menos pierde. Es insuficiente. Entonces, lo que dice Wiggins es si uno enseña a jugar al fútbol así, el estudiante no entiende para qué hace todo. Lo cual no quiere decir que no sea importante tener fundamentos teóricos y ejercitar una cantidad de cosas, pero en algún momento hay que jugar el partido. Cuando se juega el partido es cuando todo cobra sentido. Las tareas auténticas en educación equivalen a jugar el partido. No es que uno deba hacer tareas auténticas todo el tiempo, a veces hay que hacer ejercicios, a veces hay que aprender conceptos y demás en forma teórica, pero en algún momento los tenemos que poner en algún proyecto donde tengan que utilizar todo eso que le estamos enseñando, o al revés, empezar por el proyecto y que el proyecto les exija aprender una cantidad de contenidos. Es como si yo les digo, empiezo el curso sobre fútbol jugando un partido y cuando ustedes se dan cuenta que no conocen bien las reglas o que no conocen los fundamentos o que no saben cómo pegarle a la pelota, allí empezamos a ejercitarnos porque nos damos cuenta de que necesitamos eso. Entonces, por eso es muy importante trabajar con este tipo de situaciones. Entonces ustedes me dirán, ok, pero ¿cómo le hacemos? Como dicen aquí en México, ¿y cómo le hace maestro? Es más fácil de lo que parece. Cuando uno le da la oportunidad a los maestros de pensar, enseguida se les ocurren cosas. Basta darle 2 o 3 ejemplos. Vuelvo al escrito de biología de hoy del colesterol. Este grupo de profesoras, esto lo hicimos en uno de los talleres, la consigna era, después de conversar estos temas, es cómo podríamos hacer, en vez de esta prueba de 5 preguntas, una situación auténtica. Y las profes hicieron esto. Le dijeron a los alumnos, la Intendencia de Montevideo invitó a los alumnos de tu bachillerato de medicina a participar en una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Es algo que ocurre habitualmente en Montevideo, semana de lucha contra el cáncer de mama o contra el tabaquismo, etc. Semana
de prevención, Día Nacional de Lucha contra Enfermedades Cardiovasculares. Para eso, lo que les pide la Intendencia a ustedes, a los estudiantes, es elaborar un boletín informativo que va a ser distribuido en los puestos que va a haber en la ciudad, donde las personas se van a poder hacer un análisis de sangre gratuito y se les va a dar una boleta con los niveles de colesterol. Y las personas tienen que poder interpretar ese análisis que le dan en el momento. Entonces, los estudiantes tienen que elaborar un boletín para que las personas puedan entender el resultado de su análisis. Y entonces les describen el producto. Tiene que ser un boletín, máximo 4 carillas, media hoja a 4, o sea, no pueden escribir un libro, tiene que ser algo escueto, simple. Tiene que tener un eslogan que resuma el objetivo, que sea atractivo para las personas. Tiene que tener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, por qué se habla de colesterol bueno y malo, y cuáles son los niveles de referencia para hombres y mujeres. Tiene que explicar la relación entre el nivel anormal de colesterol y el riesgo de padecer infarto y recomendaciones sobre la dieta y sobre el ejercicio físico. Entonces, como ven, si uno lo mira, dice, el contenido es el mismo. Los estudiantes tienen que hablar de las mismas cosas, que es el colesterol, el bueno, el malo, etc. Pero la tarea es completamente distinta, o sea, es mucho más, o sea, esta tarea, planteada así, con 5 preguntas, es para responder de memoria y contarle al profesor lo que el profesor ya sabe, que es lo más aburrido que hay en educación. En cambio, aquí tienen que explicarle a una persona, a un ciudadano a pie que no estudió el tema, con las palabras de ellos, de un modo apropiado, qué es el colesterol, etc. De nuevo, esta es una tarea que cada alumno, cada equipo la puede hacer de maneras diferentes y se puede discutir qué folletos son mejores que otros y puede haber reflexión colectiva en la clase. Entonces, esto es lo que a mí este ejemplo me encanta porque yo digo que es como el mago que saca el conejo de la galera. Esa magia la pueden hacer los profes si uno les da el espacio. Ese cambio lo hicieron los profes, ellos. Partieron de su prueba y la transformaron en eso. Entonces les dejo un segundo desafío que van a trabajar hoy en el taller, es el de cómo generar situaciones auténticas y cómo trabajar con los maestros para ayudarlos a transformar las pruebas que usan habitualmente en situaciones auténticas o por lo menos evitar las situaciones completamente artificiales o las tareas que no tienen ningún contexto. Porque van de la mano, o sea, si uno quiere trabajar procesos de comprensión, de valoración y de creación, necesariamente tiene que ir a situaciones auténticas. Si no, siempre se va a quedar en el nivel más básico, que como ya dije, no es que tenga que desaparecer, es necesario pero insuficiente. Paso al, entonces, punto 1 que les dije, quería contarles es procesos cognitivos, punto 2, situaciones auténticas, punto 3, evaluación formativa. Estos son 2 ejemplos de muchos distintos de actividades de los Juegos Olímpicos, gimnasia olímpica, nado sincronizado, salto sincronizado. Ayer fui hasta la quebrada a ver los saltos de los muchachos de aquí de Guerrero, muy bien, muy bueno. En los Juegos Olímpicos hay que evaluar esto, ¿sí? Y hay un jurado que evalúa a estos muchachos. Y uno que mira de afuera dice, ¿qué evaluación hacen? Debe ser muy subjetiva. Entonces, la pregunta es cómo se califica el desempeño en estas disciplinas. Y sí, hay un jurado que califica subjetivamente, pero subjetivamente en el sentido de que lo hace a partir de su percepción, pero utiliza criterios explícitos. Esto es muy importante para diferenciar subjetividad de arbitrariedad. En evaluación siempre hay un componente de subjetividad. Pero el problema es cuando los criterios no están explícitos. Estos muchachos que saltan y esta chica que hace gimnasia saben perfectamente qué está observando el jurado y saben sobre qué base están siendo evaluados. En educación muchas veces no cumplimos ese requisito. Evaluamos o tenemos una cierta apreciación subjetiva del trabajo de nuestros estudiantes, pero muchas veces los estudiantes no saben exactamente qué es lo que nosotros estamos observando o considerando. Por eso es muy importante que los criterios estén explícitos para no ser arbitrarios.
Y normalmente aquí cada jurado pone un puntaje, ¿verdad? Vieron que hay un promedio y salen las pantallas, son sobre 10 puntos, 8,25, y cada jurado pone uno, se promedian los puntajes. Ok, ahora les cambio la pregunta. La pregunta que hice recién es cómo se califica el desempeño en estas disciplinas. Pero ahora pongo otra pregunta, que es ¿cómo ayudo a mejorar en estas disciplinas? Entonces, imagínense ahora que ya el problema no es el jurado para ver quién gana la medalla, sino que el problema ahora es el entrenador que los tiene que ayudar. Si yo soy el entrenador de estos dos chicos o de esta chica, y lo que hago es decirles, bueno, salten o hagan su desempeño y les digo, bueno, 7,5 en sincronización, 8,2 en salida de la prueba, y así les doy puntajes. ¿Los ayudaría mucho eso a mejorar? ¿Eso es lo que hace el entrenador de estos muchachos? No. El entrenador hace otra cosa completamente diferente. El entrenador los ayuda a entender cómo están haciendo las cosas. Entonces, los puntajes no me ayudan a mejorar el desempeño. El entrenador lo que hace es ayudar a la persona que se dé cuenta, mira, lo estás haciendo mal porque cuando entras y saltás en el trampolín, vos pones el pie de este modo y tu compañero de tal otro, y entonces ya el salto arranca desfasado. Entonces, el entrenador los ayuda a darse cuenta de cómo lo están haciendo y recién allí, cuando ellos se dan cuenta de cuáles son los errores, pueden ir mejorando. Entonces, lo que es muy importante es darse cuenta que los puntajes no ayudan a mejorar el desempeño, del mismo modo que las calificaciones en educación no ayudan a mejorar el aprendizaje de los alumnos. A lo sumo ponen un incentivo externo. El problema en educación es que nosotros, los docentes, tenemos que hacer los dos roles al mismo tiempo. En este ejemplo que estoy poniendo, unos son los jurados, otros son los que entrenan. En la educación, los docentes en determinado momento tenemos que hacer de entrenadores y acompañar a los estudiantes y ayudarlos a mejorar, y en determinado momento tenemos que hacer de jurados porque tenemos que decidir si están en condiciones de aprobar el curso y con qué calificación y demás. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos en esa tensión y que tenemos que jugar los dos papeles. La cuestión clave es separar los momentos. El problema es cuando uno mezcla las dos cosas. Allí es cuando la nota mata el aprendizaje. ¿Sí? Yo siempre pongo en broma, el consumo excesivo de este producto puede resultar perjudicial para la salud. Shepard dice, el exceso de calificaciones menoscaba la orientación de los estudiantes hacia el aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes se dedican a lograr notas y no a aprender. En Israel hicieron un estudio muy interesante que consistió en lo siguiente. Armaron 3 grupos de profesores con sus alumnos, eran varios cientos de alumnos, varias decenas de profesores, les aplicaron a los alumnos una prueba de matemática, la misma a todos, y a los profes de cada grupo le dieron una consigna distinta. A los de un grupo les dijeron, ustedes solo califiquen los trabajos de los alumnos, no hagan más nada. Al segundo grupo de profesores le dijeron, ustedes no pongan ninguna calificación ni ningún juicio de valor, no digan si está bien o está mal. Solamente hagan comentarios que ayuden al estudiante a pensar sobre lo que hizo. ¿Tá? Y tercer grupo, le dijeron al tercer grupo de profes, ustedes hagan las dos cosas, pongan una nota y pongan comentarios. Y volvieron a los 15 días con una prueba similar a ver qué pasó con los estudiantes y cuáles habían avanzado, mejorado más su desempeño. ¿Y qué fue lo que encontraron? Primero, los que solo habían recibido calificación estaban más o menos igual que hace 15 días antes, prácticamente no habían mejorado. Segundo, los que solo habían recibido comentarios sin calificación habían mejorado razonablemente, se desempeñaron mejor en la segunda prueba. Y tercero, y lo más importante de todo, ¿qué pasó con el grupo que recibió las dos cosas? Mi intuición inicial antes de leer esto fue, les habrá ido también bastante bien. Pues no, les fue igual que a los de las calificaciones. ¿Por qué?
Porque cuando el alumno recibe la calificación, William dice, ¿qué es lo segundo que mira un estudiante después que ve la calificación? La calificación de sus compañeros. Y se empieza a comparar, a ver si está mejor o peor. Y la mamá en la casa le pregunta, ¿y qué nota tuviste? ¿Y qué nota tuvo fulanito? A ver si sigue siendo mejor o peor. Moraleja, muy importante para los docentes. Si vas a poner una nota, no pierdas tiempo en poner comentarios, porque no los van a leer. Y los alumnos en parte tienen razón en no darle importancia a los comentarios una vez que está la nota. ¿Saben por qué? Porque no les damos segunda oportunidad de mejorar. Si a mí me dan la nota de fracciones y me dan comentarios, pero yo ya sé que esta prueba de fracciones no voy a poder hacer nada y que la semana que viene vamos a empezar con geometría y no voy a volver a ver fracciones en el año, entonces lo que hacen los alumnos tiene su lógica. El problema somos nosotros, que pensamos la evaluación como un momento final en el tiempo y que nunca le damos oportunidad para mejorar sus trabajos. Eso deberíamos hacerlo regularmente, así funciona la mayor parte de las cosas en la vida real. Todos los que trabajamos aquí, cuando nos piden una tarea o algo, la damos a revisar al compañero, nos da sugerencias, la mejoramos. Son muy pocas cosas. Yo siempre digo, los pilotos de avión no tienen segunda oportunidad. Y los cirujanos, debe haber otros, no se pueden equivocar esos. Pero normalmente todos tenemos segunda oportunidad de hacer las cosas. Entonces eso hay que pensarlo. Entonces, para hacer evaluación formativa, hay 3 cuestiones clave para el estudiante, porque además la evaluación formativa implica empoderar al estudiante, que él se haga cargo, que él no esté pendiente de la nota. Yo no sé si los estudiantes utilizan aquí la expresión ¿qué nota me saqué? En Uruguay la usan mucho. ¿Qué nota me saqué? Me saqué es como sacarse la lotería, o sea, como que es una cosa fruto del azar, como que está fuera de mi control. Y en parte es lógico porque a veces no entienden ellos por qué tienen una nota u otra. Entonces es muy importante y los profes necesitamos pensar y explicar mejor qué esperamos que aprendan, a dónde vamos. El estudiante tiene que saber hacia dónde vamos. Muchas veces nosotros les decimos los temas que vamos a dar. Vamos a dar tal y cual tema, pero no le decimos exactamente qué esperamos como aprendizaje de ellos. Entonces, ¿dónde estoy ahora? O sea, la devolución, la corrección de un trabajo tiene que enfocarse no en decirle si está bien, regular o mal, sino en ayudarlo a pensar y a darse cuenta dónde está ahora. Y tercero, ¿qué hago para avanzar? Si el estudiante no sabe qué es lo que se espera, no puede hacerse cargo del aprendizaje. Vuelvo a Wiggins, utiliza 3 conceptos y dice son 3 cosas diferentes que a veces confundimos. Una cosa es valorar el trabajo, otra cosa es hacer una devolución y otra cosa es dar orientación. Los profes, habitualmente, él dice, damos mucha valoración, desde valoraciones positivas en la escuela primaria, precioso, te felicito, hasta devoluciones muy drásticas en secundaria, donde les ponemos todos los errores en rojo y todo lo que está mal, pero que son en realidad valoraciones, son juicios de valor, o le ponemos marcas a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y a veces les damos orientaciones, pero nos salteamos la devolución. Les decimos qué tienen que hacer cuando el estudiante todavía no entendió cuál es el problema. Entonces Wiggins dice, la devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y te permite realizar autoajustes. Por eso tiene que ser autoevidente, y esa es la única forma que el estudiante desarrolla autonomía. Y Wiggins pone de nuevo otro ejemplo de otro profe, un profe de educación técnica, Ralph, que está enseñando un curso de soldadura y les da a los estudiantes una tarea. Los estudiantes tienen que trabajar en sus mesas de trabajo con una soldadora y tienen que hacer un marco de aluminio con que cumpla una cantidad de requisitos. Y Ralph les dice a los estudiantes, cuando terminen, escriban su nombre en el marco y me lo traen y lo dejan aquí en la mesa. Los estudiantes trabajan, los primeros que terminan vienen muy contentos, van a dejar su trabajo. Cuando llegan a la mesa se encuentran que sobre la mesa hay una cantidad de marcos de estudiantes de años anteriores, ordenaditos, desde los que están perfectos, bien hechos, 90 grados, etc.,
una gradación hasta los últimos que están todos desprolijos, ángulos de 80 grados, mal cuadrados, etc. Entonces, dice Wiggins, los estudiantes vienen con su trabajo, llegan allí, miran lo suyo, y algunos, dice, se dan vueltas sin que nadie les diga nada y se van a su mesa y se ponen a trabajar de nuevo. Dice, eso es un buen dispositivo de devolución, algo que le permite al estudiante darse cuenta a él de la distancia entre lo que se le pidió, lo que se espera de él y lo que él hizo. Ustedes me dirán, y es mi primera objeción, fue también cuando leí esto, es, bueno, con un objeto material, como es un marco, es muy fácil de hacer, pero con otro tipo de trabajos de los que hacemos en clase es bastante más difícil. Ok, pero hay formas de hacerlo. Algunas pistas de trabajo de cómo uno puede emular esta situación y cómo puede ayudar a los estudiantes a volverlos reflexivos. Lo primero es habituarse a que uno primero entrega los trabajos sin calificación y eventualmente que hay posibilidad de hacer una segunda elaboración. Obviamente siempre y cuando sean trabajos de cierta complejidad. Si el trabajo es responder cuántos metros de listón va a tener cada monio, ese no es un trabajo que... O sea, la segunda oportunidad es, no sé, ok, pero podría haber una revisión. Pero imagínense un informe de laboratorio, un trabajo de historia, etc. Yo soy profe de filosofía, un trabajo de filosofía. Uno puede elegir 5 trabajos de distinta calidad, un modo de replicar lo que hizo Ralph. Entonces, tomo uno que es muy malo, uno regular, uno bueno, uno muy bueno, uno excelente. De otros alumnos, no necesariamente de alumnos del grupo. Capaz que es mejor que sea de alumnos de cursos anteriores. Y le doy a los estudiantes esos trabajos sin decirles cuál es el bueno, cuál es el malo, etc. Y simplemente les digo, léanlos, o imaginen que son cuentos, que estamos trabajando en lenguaje y escribieron cuentos. Ok, les doy 5 cuentos escritos por otros estudiantes y les digo, ordénenlos de 1 a 5, del mejor al peor. Y después que los ordenaron en equipos, discutan por qué. ¿Por qué este les parece que es muy malo? ¿Y por qué este les parece que es el mejor? ¿Y qué diferencias tienen? Entonces, ese es un modo de hacer a que los estudiantes piensen sobre la calidad de los trabajos. Y luego, eventualmente, que comparen el que ellos hicieron con esos 5. Otro modo de emular la mesa de Ralph es elegir 3 buenos trabajos y pedirle a que cada estudiante haga una primera autoevaluación comparando su trabajo con esos 3 muy buenos y que vea las semejanzas y las diferencias. Se puede hacer como autoevaluación o como coevaluación, que unos revisen el trabajo de otros. Aquí hago un pequeño paréntesis de advertencia. No confundamos autoevaluación con ponerse nota a uno mismo. Eso es uno de los grandes errores que hacemos. Autoevaluación y coevaluación es revisar el trabajo mío o el de mis compañeros a la luz de ciertos criterios, a la luz de trabajos modelos, a la luz de una rúbrica, pero no ponerse nota unos a otros, porque ahí uno sigue sino girando alrededor de las notas. Otro modo de hacer devoluciones es cuando uno corrige trabajos, en vez de ponerle todo lo que está bien y todo lo que está mal, vimos un maestro que lo que hacía era, a cada estudiante le hacía 3 preguntas. A todos. A los que tenían errores, preguntas que tenían que ver con los errores para ayudarlos a pensar. Pero aún a los que les había ido bien y habían hecho todo bien, era una prueba matemática, pero el profe lo hacía, era un maestro de sexto, lo hacía en todas las áreas. Él a todos les ponía una pregunta. Entonces, al que había hecho las cosas bien les decía, ¿y qué hubiera pasado si en lugar de 25 metros hubiesen sido 35? Entonces le cambiaba la situación para que aún el que había resuelto las cosas bien tuviese algo que hacer y tuviese que reflexionar. Entonces ese es otro modo de hacer devoluciones. Y es muy importante darse cuenta de que no todo lo tiene que hacer uno como docente. Parte de las claves de la evaluación formativa es involucrar a los estudiantes en los procesos de evaluación. Muchas veces los estudiantes se evalúan mejor que nosotros. A veces los estudiantes entienden mejor las dificultades de sus compañeros que uno mismo, ¿no? Uno está haciéndole, repitiendo la pregunta a un alumno a ver por qué no entiende, hasta que salta un compañero y dice, no, profe, lo que no entiende es tal cosa. Y uno no se había dado cuenta porque uno piensa con cabeza de la disciplina. Entonces es muy importante darles espacio a ellos.
Y mi esposa es profe también, es profe de matemática. Yo siempre digo, está siempre los fines de semana con las montañas de parciales y pruebas y cosas para corregir. Siempre digo, no corrijas tanto, que corrijan ellos, dales más tarea, poner a trabajar. El que tiene que trabajar es el estudiante. Entonces, algunos modos de hacer esto, pistas de trabajo también, y que son para proponerle a los profesores y para probarlas. Una es pedirle que ellos identifiquen los errores. Uno puede devolver los trabajos simplemente marcando dónde hay errores o decir, acá hay 5 errores, que puede ser ortografía o una serie de ejercicios matemáticos, y que los estudiantes en grupos tengan que identificar cuáles son y de qué tipo son. Por ejemplo, en lengua, identificar o distinguir errores de sintaxis de otro tipo de errores. Otro modo, una profe que les manda tarea domiciliaria y ella no la corrige. A la clase siguiente los estudiantes siempre saben que a cada uno le va a tocar revisar la tarea de otro y le va a tener que poner 2 estrellas y un deseo. 2 estrellas son 2 cosas buenas del trabajo. Un deseo, algo para mejorar. ¿Qué es lo que se dio cuenta la profe haciendo esto? Primero, que a los estudiantes les importaba mucho más y se preocupaba mucho más si sus amigos iban a ver el trabajo que si lo iba a corregir ella. Y entonces se ocupaban primero de hacer el trabajo y segundo de explicar bien qué era lo que quería decir, para no quedar mal parados con sus compañeros. Y después sí ella miraba los trabajos, pero los involucraba de ese modo. Semáforos, otro modo de trabajo. Los estudiantes trabajan y en vez de uno corregir todo, la profe explicaba cómo se resolvía la tarea o la actividad y cada uno, a partir de esa explicación, autocalificaba su trabajo en verde, amarillo o rojo. Verde si creía que le había ido muy bien, amarillo si había tenido algunas dificultades, rojo si le había ido muy mal, no había entendido. ¿Y qué hacía después la profe? Los verdes se sientan con los amarillos y les explican y les ayudan con sus dificultades. Y yo me dedico a los rojos. Muy inteligente la estrategia, los pongo a todos a trabajar, los que les fue bien tienen que ayudar a los que les fue más o menos, eso les da tarea también a los que les fue bien, que los hace solidarios y los obliga además a entender más lo que están haciendo al explicarle a otro, y yo me puedo concentrar en los que tienen dificultades. Objeción a esta propuesta que no tiene arreglo, me la han hecho algunos profes me dicen, y cuando tengo 25 de 30 que están en rojo, ahí no hay arreglo, no funciona esto, hay que hacerlo de nuevo. Otra técnica muy sencilla, cuando termina un tema, pedirle a los alumnos, a ver, propónganme ustedes a mí preguntas o ejercicios para una prueba sobre este tema que hoy terminamos. Es muy interesante eso, darse cuenta de qué creen los alumnos que uno está enseñando y además que ellos se pongan a pensar en actividades de evaluación. O otra actividad que muchos profes empezaron a hacer era, al final de la clase, pedirle a los alumnos qué título le pondrían a la clase de hoy, a ver qué habían entendido ellos que era el objetivo principal de la clase de ese día. Ok, entonces, ahí tienen, y ya estoy cerrando entre la parte final, tercer punto que quería era, les dije 4, procesos cognitivos, situaciones auténticas, evaluación formativa, pistas de trabajo. Mi sugerencia con estas pistas de trabajo es, lo que yo suelo hacer es darle un abanico y decirle a cada profe, elijan 1 o 2, prepárenla, pónganla en práctica y vienen la próxima y me cuentan cómo les fue, cómo funcionó, no funcionó, etc. Y los profes hacen cosas fantásticas con esto y van incorporando a poquito. Paso al final y ya cierre, y cuarto punto, que es, introduzco el taller que van a tener ahora en la última parte de la tarde de hoy. Yo les pedí que trajeran algunas tareas de sus profes. Entonces, la idea es que ustedes trabajen en equipos, intercambiando las tareas con las que tengan, las que hayan traído los integrantes de cada equipo, y que las miren desde lo que acabo yo de explicar. Se pone al estudiante en situación en esa tarea, si hay una situación, ¿de qué tipo es? ¿Es auténtica? ¿Es artificial? ¿Hay información que el estudiante tenga que procesar y es relevante, es motivadora, tiene una complejidad apropiada para el nivel?
Segundo conjunto de preguntas, ¿qué procesos cognitivos requiere resolver la actividad? Teniendo en cuenta las 5 categorías: recordar, aplicar, comprender, valorar, crear. Y eventualmente un poquito más explorar el alumno tiene que identificar tal información en el texto, tiene que inferir tal cosa, etc. Pero pensar un poco qué es lo que está involucrado en la tarea. Tercero, mirar la formulación de la propuesta. A veces las consignas son ambiguas. Muchas veces cuando uno pone a los profes a revisar, sobre todo cuando hay gente de distintas materias, se da cuenta que hay cosas que uno no entiende y que seguramente el alumno no va a entender. Entonces, ver si hay cosas confusas o ambiguas. Paso siguiente, sugerir una situación auténtica en la que se podría trabajar el mismo contenido que está en esa actividad, pero en un contexto auténtico, y pensar cuál podría ser y qué características. Y cambios a las preguntas, cómo dar vuelta a las preguntas para que sean reflexivas y no requieran solamente memorizar o dar una definición de memoria. Y luego en el taller lo que les propongo que hagan es elegir de todas las propuestas, elegir una y ponerse a trabajar en elaborar la situación auténtica. ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál es el objetivo del trabajo del alumno? Así como en el supermercado el objetivo era gastar lo menos posible en la compra de papel y cajas. ¿Quién es el destinatario? En el caso del supermercado, el destinatario era la sección de compras. ¿Cuál es el producto a alcanzar? En el caso del supermercado era el informe. En el otro caso del colesterol, la situación era la campaña, el objetivo era crear un boletín y el producto era un boletín. El objetivo era que la gente de a pie entendiera el examen de sangre del colesterol. Ellos eran los destinatarios. Y luego tratar de pensar cómo sería el proceso de trabajo y en qué momento se puede hacer evaluación formativa, es decir, instancias en que se discute y se revisa lo hecho y se lo mejora. Y al final del taller, la idea es que empiecen ustedes a trabajar en una lluvia de ideas de cómo se podría hacer un taller con los maestros basados en lo que les acabo de presentar en la conferencia y en lo que ustedes trabajen en el taller, pero pensando en las semanas de preparación del próximo año lectivo, cómo hacer trabajo con los maestros para que ellos piensen sobre sus evaluaciones. Y un poco en esta línea de lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Que los maestros analicen los procesos cognitivos, que aprendan a clarificar a los estudiantes lo que esperan de ellos, etc. Última, ahora sí, hay un proverbio chino que dice: un camino de 1000 kilómetros empieza con un paso. Entonces, las prácticas, los modos de enseñar y de evaluar no se cambian por decreto ni de un día para otro. El que crea que un maestro va a cambiar su curso de un año al siguiente está muy equivocado. El curso, el modo que uno da las clases, es algo que uno va construyendo a lo largo de mucho tiempo. Es como un gran vitró o un gran rompecabezas que tiene una cantidad de piecitas que uno fue engarzando y que las va cambiando y los va mejorando a poquito. Entonces, mi sugerencia y la línea de lo que está propuesto en el libro es partir siempre de lo que los maestros están haciendo y ayudarlos a ellos a ver cómo lo pueden mejorar. O sea, y que cada uno mejore. Algunos habrá que tengan evaluaciones muy pobres, habrá algunos que ya las tengan buenas. Siempre se puede mejorar, no existe la evaluación ni la enseñanza perfecta. Entonces lo importante es tomar como partida lo que vienen haciendo, ayudarlos a revisarlo a la luz de estos conceptos y que ellos mismos empiecen a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y yo creo que ese es el único modo de ir logrando cambio en las prácticas en el aula, haciendo una transformación progresiva a partir de revisar colaborativamente y reflexivamente lo que cada uno viene haciendo. Y paso a paso, cada uno desde donde está. Les agradezco mucho la atención y espero que el taller que tienen luego les resulte de utilidad.